Buenas tardes, Miguel. Miguel Acuña con lo policial. Vamos con Cristian Pino, que está ya en pantalla. Otra réplica de más de 6 grados en la escala de Richter. Despertó a muchos en la zona centro-norte del país a las 4:15 de la mañana. Y las réplicas, esa es la mala noticia, van a seguir por los próximos 4 meses al menos. Cristian Pino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Y faltando 20 minutos para las 11 de la mañana también se registró otra réplica de 4.3 grados en la escala de Richter, pero con una salvedad. El epicentro fue en las cercanías de Casablanca y eso no deja de llamar la atención porque es una zona obviamente que está alejada a la del epicentro del terremoto. Vamos a conversar a esta hora junto al profesor Gonzalo Yáñez, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, preguntándole acerca primero de este evento puntual que tiene que ver con el epicentro de la cercanía de Casablanca. Profesor, ¿esto no debería tener relación con el terremoto? No tiene una relación directa con el terremoto. En la zona de Casablanca, en la zona de Valparaíso, normalmente hay sismicidad. Si revisamos el registro de los últimos días, hay varios eventos en esa zona. Entonces, es un evento normal del funcionamiento de este segmento del país. Entonces no es una réplica propiamente. No es una réplica, técnicamente no es una réplica que tenga que ver con el terremoto. Está fuera del área de ruptura y ocurre en un segmento donde normalmente hay terremotos pequeños durante todo el año, durante todo el tiempo. Profesor, ahora ya entramos a las réplicas propias del terremoto mismo. Más de 600 se han registrado hasta esta hora. ¿Son números normales? ¿Había una mayor sismicidad si uno lo compara con eventos anteriores, por ejemplo, con el 27F? Sí, es normal, se describe en cualquier terremoto mayor la ocurrencia de réplicas. Esas réplicas van disminuyendo en forma exponencial en el tiempo. Ahora ese tiempo es un tiempo largo, pueden ser semanas o varios meses, como se dice. ¿Ya? En términos de réplicas grandes, que son las que han habido, es un poquito distinto este terremoto con respecto al del 27F. ¿Ya? Aquí han habido varias réplicas sobre 6, sobre magnitud 6. ¿Ya? En cambio, en el terremoto del 2010 casi no hubo. Y esto es lo distinto, profesor, y se lo pregunto, Carola y Iván, porque estábamos viendo unos números del profesor que tiene que ver con la cantidad de réplicas que se han registrado desde el terremoto. El día 1, posterior al sismo, se registraron 148, y si avanzamos en los días, han ido disminuyendo, y hasta el día de hoy, hasta el mediodía de hoy aproximadamente, hay 31 réplicas, es decir, ahí se ve cómo han ido disminuyendo también. Lo que llama la atención acá es la intensidad. Hay eventos mayores. Ahora, lo raro en realidad es lo que ocurrió en el 27F. Hubo un gran terremoto, mayor que este, y después pocas réplicas grandes. Está el terremoto del 11 de marzo, el día que asume Piñera. Claro. Pero esa no es una réplica propiamente tal. Entonces, si sacamos ese evento, quedan muy pocos eventos de magnitud 7 o de ese orden. Aquí hay varios, pero lo raro es el terremoto del 27F, no el de ahora. Iván. Este es normal. No, una precisión porque nos miramos extrañados acá con la Carola. Esa del 11 de marzo del 2010, ¿no fue una réplica? ¿Fue otro terremoto técnicamente? No, eso no fue una réplica. Las réplicas técnicamente tienen que ocurrir en el plano de ruptura, en el contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana. Ese terremoto del 11 de marzo ocurre en el continente, en la zona de Pichilemu. Es un subproducto del terremoto, pero no es una réplica propiamente tal. ¿Ya? Okay. Perfecto, no se produce sin el primero, pero no es técnicamente una réplica. Claro, no es una réplica, y la peligrosidad que tiene ese tipo de eventos es que es mucho más cerca de la superficie. Los otros hay que entender que están a 80, 100 kilómetros de distancia de la población. Profesor, Ese es más cercano. Y el que ocurre hoy día, el que está ubicado cerca de Casablanca con una intensidad de 4,3 grados en la escala de Richter, ¿también podría ser un subproducto del terremoto principal, pero sin ser una réplica? No, está bastante alejado de la zona de ruptura, y si miramos la estadística de la zona de Casablanca o la zona de Valparaíso, más bien, y miramos una serie de tiempo de varias semanas hacia atrás, vamos a ver que siempre están ocurriendo terremotos de esa magnitud, un poco más, un poco menos todo el tiempo. Entonces es parte de un comportamiento normal de esa zona. Okay.
Profesor, ¿y cómo ha sido el comportamiento en cuanto a las réplicas en la zona misma del terremoto? Y me refiero a la cuarta región en general. ¿Han habido lugares donde se ha concentrado mayor actividad y en otras ha disminuido? Sí, si vemos la distribución, yo no sé si, tengo un mono, pero yo no sé si va a ser posible mirarlo. A ver si lo alcanzamos a ver. Ahí lo Se ve estoy bastante mostrando. bien. Esos son todas las réplicas hasta alguna hora en la mañana, cuando hice este mono de ser hasta las 9 de la mañana, un poco antes. Y los colores indican el momento en el cual ocurrieron esas réplicas. Abajo es el día 1, que es el día miércoles, ¿cierto? Rojo el día 2, naranjo, verde y hasta azul el último día. Si miran este mono, esa distribución, ven que en realidad las réplicas están distribuidas en toda la zona de ruptura, entre Tongoy y Los Vilos. Sin embargo, hay ciertas zonas más próximas al epicentro propiamente tal, en la parte aledaña a Los Vilos, ¿Ya? donde hay una mayor concentración de sismicidad. Pero no podemos sacar ninguna conclusión en cuanto a que la falla vaya propagando en algún sentido o en otro. Yo no veo más patrones en esta distribución de la sismicidad. Y por lo tanto, profesor, no se puede sacar ningún otro tipo de conclusión, se lo pregunto porque ya andan dando vueltas en Facebook y en algunos otros lados esas típicas proyecciones que parecen como pseudocientíficas que dicen que mañana va a haber un terremoto. Esa conclusión es imposible, ¿no? O sea, imposible no es imposible, pero desde el punto de vista científico. Digo que la conclusión es imposible, no que sea imposible que haya un terremoto, O sea, que la conclusión es imposible, ¿no? O sea, imposible predecirlo. No tienen argumentos científicos como para predecir eso, ¿ya? La distribución, la secuencia que ha seguido este terremoto es el esperado para este tipo de eventos, ¿ya? Con réplicas que van a ir disminuyendo en el tiempo y con una distribución de réplicas mayores, unas poquitas, mucho más terremotos un poco menores y más todavía con los terremotos más chicos. O sea, esa es una distribución muy bien conocida empíricamente en la Tierra. O sea, no sé si se lo digo bien, digamos, pero decir que mañana podría haber un terremoto tiene tanto rigor científico como decir que Chile va a clasificar a los próximos 3 mundiales. Podría pasar, pero... Sí, yo creo que la probabilidad es más o menos la misma. O sea, baja. O sea, 0,0. Baja. No, gente de poca fe. Profesor, pero lo cierto es que van a seguir las réplicas, eso es un hecho. Van a seguir las réplicas. Esta ley de eventos un poco menores que el evento principal se llama la ley de Gutenberg-Richter y está observada hace varias decenas de años. Hay un terremoto de magnitud X y tienen que haber 10 eventos de magnitud 1 grado menor, 100 eventos de magnitud 2 grados menor y así. Y así sucesivamente. Profesor, ¿me permite solo una cosita? Mira, te voy a contar la estadística del profesor Iván Carola. A ver. El día 2, después del terremoto, es decir, 148 réplicas. El día 3, 108. El día 4, 116. El 5, 110. El 6, 80. Y el día 7, mediodía, en rigor hoy día, 31 réplicas. 31. A eso se refiere, claro, a eso se refiere con esta Cristian, escala pero de no- disminución. Ok, ¿sí? pero no sabemos cuántas de esas réplicas son perceptibles. No lo sé. Tendría que haber hecho la estadística, pero son las que hemos sentido todos. Claro. Yo Claro. me imagino que de esos 600 eventos habrán 30 o 40 que han sido perceptibles por la población. Claro, Ok. y eso es lo que es enervante para la gente, en particular la gente que está en la zona cercana al epicentro. Profesor, ¿hay alguna manera de calcular efectivamente si se desplazó la Tierra? Porque dicen que se desplazó. 1,5 metros, según el satélite del Observatorio Bueno, Europeo. Exacto. Han hecho, con los sismogramas, han hecho estimaciones del deslizamiento en la zona de ruptura y esos son metros, son entre 5 y 8 metros. Entiendo que lo máximo es del orden de 8 metros y el promedio del orden de 5 metros. ¿Ya? ¿Y eso qué significa en términos de el cambio del paisaje propiamente tal de esa zona? Bueno, ese es un desplazamiento esencialmente horizontal. El cálculo del desplazamiento vertical lo están midiendo y hay grupos de trabajo de la universidad
y de otros grupos científicos que han venido y pueden haber cambios en la altura del... Cuando hay un terremoto se libera energía y el continente, en la zona entre Tongoy y Los Vilos, debería subir algunas decenas de centímetros hasta 1 metro en algunas partes. Wow. Y dependiendo de cómo sea la forma del margen, eso va a implicar un retroceso o no de la línea de costa. ¿De la línea de costa, el mar tiene algún cambio sustancial? Bueno, no, el mar lo que cambia es el nivel del continente. Y eso se vio en el terremoto del Maule, que hubo cambios de algunos metros en algunas bahías. Claro, como que cambia la forma de las playas, ¿no? De algunas playas. Exacto. Cambia la forma porque sube un poco y baja en otros, entonces cómo entra el mar o no, va a cambiar la morfología de la línea de costa. Profesor, y esto es mucho más perceptible, por decirlo así, incluso un cambio mucho más profundo que lo que se provoca cuando hay grandes marejadas o cuando ha habido aluviones, por ejemplo, que es el otro tipo de fenómeno que hemos visto este año. Claro, lo que pasa con las marejadas es que hay un efecto en el mar que entra y sale, pero la topografía del continente se queda en el mismo lugar. Entonces, claro, puede haber una gran oleada que entra decenas de metros, pero una vez que se establece el equilibrio va a volver a la misma posición, que es lo que uno observa normalmente. Y en este caso, lo que cambia es la base, claro. Es la base, exactamente. Carola, y el profesor también tuvo la oportunidad de estar en la zona de Los Vilos, de hecho viene llegando prácticamente de la 4ª región durante la jornada de ayer, estuvo recorriendo también en la zona y a eso va mi pregunta, profesor, usted con una visión más general de lo que hemos observado, ¿cómo evalúa usted el comportamiento, los daños en general, la estructura de la construcción? Estuvimos haciendo un recorrido por Los Vilos y por el interior hasta Illapel. Yo había visto mucho más daños en la televisión que los que vi en terreno. Me parece que en general el daño es menor. La infraestructura moderna, revisamos varios puentes y en general los daños son casi nulos. Por supuesto que hay casas de adobe en Illapel que están en mala condición, pero eso es lo mismo que pasa en cualquier construcción de adobe. En el caso de Los Vilos, no hay daño, prácticamente nulo el daño en el efecto del tsunami. ¿Ya? O sea que en la zona de Tongoy claramente la inundación que se provoca es lo que provocó más daño. La mayor inundación es en Tongoy y Coquimbo, que yo no visité en todo caso. Y ha sido precisamente el comportamiento de la infraestructura tema de debate internacional. De hecho, en nuestro país se está realizando un seminario precisamente sobre la respuesta a los desastres naturales. Hubo felicitaciones al canciller de parte de Naciones Unidas, precisamente del área del Observatorio de Desastres Naturales. Y pensando que esto va a seguir ocurriendo, podríamos concluir que estamos bien preparados, que ya tenemos una orgánica que nos permite responder bien a este tipo de situaciones, ¿o no? Sí, la normativa sísmica del país con la cual está construido gran parte de la infraestructura moderna, yo diría de los últimos 30, 40 años, especialmente después del terremoto del 1985, el terremoto de Valparaíso. ¿Sí? Esa es una normativa bastante exigente y que ha demostrado funcionar muy bien. Básicamente toda la construcción moderna ha respondido en estos 3 eventos, el del Maule, el de Iquique y el que tuvimos la semana pasada. Y es un motivo de tranquilidad sin duda para la gente. Una gran tranquilidad. Claro, sí. Y en particular cuando se siguen produciendo estas réplicas, la gente en Illapel, en particular el alcalde de Illapel se quejaba de que en Illapel se siguen cayendo las casas porque efectivamente las réplicas continúan y las casas que están construidas con adobe, que han sufrido daño, están en una situación más inestable. Pero exacto, ese tipo de daño se reduce, digamos, a ese tipo de infraestructura, ¿no? Absolutamente. Yo no hice ningún estudio, yo estaba preocupado de instalar unos sismómetros, pero anduvimos bastante por Illapel y todo el resto de la construcción se veía bastante bien. Se sienten fuertes los temblores en Illapel, son bastante distintos que en Santiago, así que un saludo para la gente ahí. Bueno, ayer lo veíamos, porque estábamos en el noticiario 20 para las
3 de la tarde, y lo que acá se sintió, entiendo que como es grado 4 Mercalli, en Illapel se había sentido grado 7 Mercalli, claro. que debe ser una cosa bien impactante, ¿no? Sí, sí, no es distinto, es muy cercano a la fuente. Entonces es como un choque. Alguien chocó muy cerca y generó un movimiento fuerte y corto, muy breve, Profesor, pero intenso. de todos modos es inevitable preocuparse cuando uno siente una réplica fuerte, sobre todo si está, no sé, lejos de sus hijos, que los niños están en el colegio, pero ahí hay que mantener la calma porque el estándar de construcción es para todos, para los colegios, Sí. para los edificios públicos, para las oficinas, para las Sí. casas, ¿no? Claro, toda construcción que no sea de adobe, construcción de albañilería, si son construcciones de madera, también son muy seguras. Entonces yo creo que en general no va a haber problemas en el país en ese sentido. Así que uno puede estar tranquilo, o la gente, la comunidad debería estar tranquila en ese sentido. Profesor, Asimismo, la infraestructura vial, perdón, Ian. no, dale, Cristian. La infraestructura vial, de lo que vimos ahí hacia el interior de Los Vilos, hacia camino a Illapel con Barbalá, los caminos están en perfectas condiciones. Hay un poco de rodados en las zonas de quebrada y material suelto, pero lo han ido removiendo. Está todo expedito, no hay ningún problema. Los puentes, la juntura entre los puentes y el camino también está bastante bien. Creo que no vimos ninguna anomalía, ni siquiera mediana. Profesor, no es por ser majadero, pero la gente pregunta a través de Facebook, de las redes sociales. Va a seguir temblando, va a seguir habiendo réplicas, pero lo que no se puede garantizar ni predecir de ninguna manera con base científica es que vaya a haber un terremoto ni mañana ni pasado mañana, como andan diciendo algunos por ahí. No tengo cómo sustentar ninguna de esas afirmaciones, así que no hay, el dato no apunta, la observación que con lo que cualquier apreciación científica, capaz que sea el 9 punto no sé cuánto viene ahora, me tenga que tragar las palabras, pero la observación no va para nada en ese sentido. Este es el comportamiento normal de un terremoto en la secuencia que estamos viviendo, así que ojalá que la gente no se haga eco de esas creencias populares. Esos falsos científicos. Ok, profesor. Tranquilidad entonces para la gente, va a seguir templando, tenemos construcciones seguras después de esta clase, sin duda. Vamos a dejar al profesor Gonzalo Yáñez de la Facultad de Ingeniería porque tiene rápidamente que ir también a darle clase, dictar a esos cátedras, a los alumnos que entre paréntesis iban el día del terremoto. Él estaba preparando una clase a sus alumnos de terremoto, de hecho. Precisamente. Así que estuvo hasta la 1 de la mañana para el próximo día darle esa cátedra a los alumnos, así que nunca se les va a olvidar esa experiencia ahí de lo dictado, más lo vivido. Ya, pues notable el Muchas profesor gracias, Gonzalo profesor. Yáñez. Muchas gracias, profesor. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes.